Hoy quiero compartirte el efecto del poder de la palabra. Diga conmigo, el efecto del poder de la palabra. La palabra de Dios, lo primero que hace en el individuo es que produce fe. Diga conmigo, la palabra de Dios produce fe. Romanos capítulo 10, verso 17. Estamos hablando del efecto que produce la palabra en el individuo. La palabra de Dios. Romanos 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. El oír por la palabra de Dios. Escucha bien esto. Cuando se oye la palabra de Dios hace un efecto en el hombre, en el individuo, y esto produce fe. Diga conmigo, la palabra de Dios produce fe. ¿Qué produce la palabra de Dios? Fe. Bendito sea el Señor. Recuerda también que el autor de los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tengo un ejemplo aquí sobre el efecto de la palabra en el individuo produce fe. Éxodo capítulo 14. Encontramos allí la vida de un hombre llamado Moisés. Está liderando al pueblo. Lo saca de la esclavitud de los egipcios. Cuando van de camino, el faraón ordena perseguirlos. Y ellos van de camino. Y el faraón detrás. Se les pegó atrás el ejército del faraón. Y cuando vienen de camino, allí Éxodo capítulo 14 relata la historia. Los israelitas cruzan el mar rojo. Cuando ellos vieron que el faraón venía detrás de ellos, se asustaron en gran manera. Y entonces hay una orden para Moisés. La gente estaba gritando. La gente estaba atemorizada. Porque ellos venían caminando, venían a pie, venían andando, pero detrás de ellos venía un gran ejército, el ejército de los egipcios. El faraón venía detrás de ellos a comérselos, a tragárselos vivos, a llevarlos nuevamente esclavos allá a la tierra donde estaban. Y entonces allí hay una exclamación. Escucha bien, versículo 16. Y tú, alza tu vara. Estoy en Éxodo capítulo 14, versículo 16. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Cuando Moisés ve al pueblo del Señor afanado, casi atribulado, Moisés le dice al pueblo estas palabras. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¡Qué seguridad la de este hombre! Tenía fe que si Dios lo había llamado a que fuera a darle culto, a honrarlo a él, fuera del país de Egipto, él tenía la confianza y la seguridad que si Dios lo llamó a eso, Dios lo iba a respaldar y él iba a estar allí glorificando su nombre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Todo el grupo estaba afanado, todo el grupo estaba dispersado, casi ya angustiado. La gente estaba casi atribulada y comenzaron a decirle a Moisés: no había unos sepulcros bien buenos donde nosotros pudiéramos morir y estar allá en Egipto para que tú ahora nos vengas a tirar aquí y que muramos aquí en el desierto. Y entonces viene la palabra cuando Moisés se la da al pueblo, una palabra de seguridad, una palabra de firmeza, y les dice: usted
Manténganse firmes y van a ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Tengan esto presente, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre le veréis. Todo obstáculo se quitará y se acabará, porque el Dios que está con nosotros es más poderoso y más fuerte que el que está con ellos. ¡Aleluya! Y entonces en esa fe que trae Moisés por la palabra que se le había dado, él extiende la mano. Y hay una promesa ahí en el versículo 17 del capítulo 14 de Éxodo. Y el Señor le dice a Moisés: he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Verso 18: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. La palabra que el Dios le había dicho a Faraón: me glorificaré en ti, es porque para las demás naciones el Faraón era como un rey, el Faraón era como un Dios. Y entonces ahora, al verlo destruido, entonces las naciones sabrán que hay un Dios más poderoso que el Faraón. ¿Cuánto dan gloria a Dios y a su nombre? Entonces ahí está la promesa. Y cuando la promesa se da y usted obedece, cuando la promesa se da y yo obedezco, cuando la promesa se da y el pueblo obedece, entonces viene el cumplimiento de la promesa. ¿Cuánto da gloria al Señor? Moisés obedeció según el versículo 21. Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Ahí estaba el mandato, estaba la promesa, vino la obediencia y se cumplió. Y el versículo 21 al 25 lo relata. Entonces dice el verso 22: entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Cuánto da gloria al Señor? Y Jehová dijo a Moisés nuevamente: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, para que las aguas del mar vuelvan sobre los carros y sobre su caballería. Y nuevamente Moisés obedece. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. La palabra que había declarado Moisés en fe: los egipcios que hoy veis, nunca más le verán. Aleluya, nunca más. Y ahí se está cumpliendo la palabra. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Versículo 30, el cumplimiento de la promesa. Diga conmigo: se cumple. Diga conmigo: se cumple lo que Dios promete.
Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. El otro ejemplo de fe que tengo en esta hora es el ejemplo de Simón Pedro, nuevamente. La pesca milagrosa, Lucas capítulo 5. La orden fue: boga mar adentro, Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Boga mar adentro y echad las redes vuestras. Escuche esto, que esto es poderoso en esta hora. Tú que estás allí en casa, usted que está aquí, escuche esto, por favor. Lucas capítulo 5. Gloria al nombre de Jesús. Este episodio tan poderoso se obtiene por la obediencia de un hombre cansado, angustiado, fatigado de tanto trabajar. Conocemos la historia, pero aquí hay algo tan poderoso en esta hora que quiero enseñártelo, iglesia. Que el Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales, como oramos al inicio. Simón Pedro recibió la orden: boga mar adentro y echad las redes, o echad vuestras redes. Diga conmigo: vuestras redes. Vuestras redes. Versículo 4 del capítulo 5 de Lucas. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Si usted analiza la situación, Jesús llega y había varias barcas, y precisamente se montó en la barca de Simón Pedro. No se montó en la de Tomás, no se montó en la de Juan, no se montó en la del otro, se montó precisamente en la de Pedro. Y cuando Pedro está allí oyendo la palabra que el Señor había dado, y ahora le da una orden después de oír una enseñanza, después de oír un sermón. Yo no sé si el Señor le habló en ese momento de fe. Yo no sé si el Señor le habló o lo exhortó en alguna situación, pero sí le da una orden y le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Escucha bien. Simón Pedro recibe la orden y obedece. Y mira lo que Pedro responde al Señor. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, estoy cansado. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. En mi fuerza no pude hacer nada, mas en tu palabra echaré la red. La palabra de Dios produce fe en el individuo. Y cuando Pedro oye la palabra y le dan la orden y le pone la excusa y dice: Señor, yo he pasado toda la noche he pasado pescando, estamos cansados, estamos fatigados, pero como tú dices la palabra, yo lanzaré la red. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Se llama obediencia. Escúchame bien. Cuando Pedro obedece, se cumple la promesa. Versículo 6. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Escucha bien que el Señor le dijo: vuestras redes. Aquí quiero hacer énfasis. Echa tu red. No le dijo: echa la red tuya. Vuestras redes. A Dios le gusta que su iglesia trabaje en conjunto. A Dios le gusta la iglesia que esté unida. A Dios le gusta el poder del acuerdo. Él se mueve cuando está el poder del acuerdo y dice: creemos, sí se puede. Pero cuando uno tira para allá, el otro tira para acá, hermano, hay un desacuerdo total y se puede romper
está acá conmigo en esta hora. Cuando ellos obedecen la orden de echar las redes, está diciendo, únanse, pónganse en acuerdo, ahora echen las redes, no solamente la red de Pedro, la red de todos, échenla, porque algo va a suceder. Y Pedro creyó, lanzó, aleluya, esas redes, y entonces dijo, yo voy a lanzarla por la palabra que tú diste. Y cuando él recibe esa palabra, esa orden, echad vuestras redes, él no fue egoísta. Hay gente en nuestras congregaciones que quiere que Dios se mueva, pero es demasiado egoísta. Que Dios está haciendo milagros en estos tiempos por su amor y su misericordia, pero no porque nosotros no lo merezcamos. En la infinita gracia de Dios, donde la gente está trabajando cada quien por su reino, donde la gente está buscando cada uno lo suyo propio, donde al otro le interesa, le importa cómo está el otro. Aleluya. Y si sigo hablando, no sé qué vaya a suceder acá. Echad vuestras redes. Cuando se echen las redes en obediencia, entonces haremos señas a otros que vengan, que nosotros tenemos para bendecirles. Yo quiero que le dé un aplauso al Señor en esta hora. Fuerte, dáselo fuerte a Él. Aleluya. Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Aquellos compañeros que estaban allá en otro lugar. Y vinieron, llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Cuando trabajamos en unión, cuando trabajamos en acuerdo, cuando echamos las redes juntos, sin egoísmo, sin cada uno buscando lo suyo propio, vamos a ver la bendición. Pero cuando cada quien está trabajando por lo suyo propio, la bendición va a ser inconclusa. Allí ellos recibieron el mensaje. La orden se le dio a Pedro, pero la orden fue que tirara las redes. Tiren vuestras redes. Y tuvieron para compartir con los demás. Esto produjo fe. Versículos 8 y 9 del capítulo 5 de Lucas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ese acto de obediencia a la palabra produjo fe en un individuo y trajo bendición a todo un grupo de personas. El acto de fe de Moisés, de lanzar la palabra, porque él tenía una seguridad que Dios lo había llamado, produjo un milagro. Te cree, actúa, Dios obra. ¿Están acá conmigo? ¿Están acá conmigo? Dígalo otra vez. Yo creo. Yo creo. Dios actúa y hace un milagro. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas en esta hora. El efecto del poder de tu palabra produce fe en nosotros como individuos, produce fe en nosotros como pueblo de Dios. Ayúdanos, Señor, a entender el propósito de la palabra y a entender ese efecto poderoso que hace en nosotros, y que ese poder de tu palabra haga mella en nuestro corazón. Que seamos sensibles a tu voz, que seamos sensibles a tu Espíritu Santo. Que haya, Señor, el deseo de oírte, de buscarte, de querer más de ti, de conocerte. Y se vaya todo egoísmo. Y se vaya de nosotros, Señor, aleluya, todo lo que
no es tuyo, todo lo que no acarrea bendición en nuestras vidas, sácalo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a vivir en comunidad. Ayúdanos a amarnos. Ayúdanos a respetarnos. Ayúdanos, Dios mío, a perdonarnos los unos a los otros, como lo pide y lo expresa tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos, que tú obres un milagro. Señor, nosotros oímos la palabra, en fe creemos, en fe actuamos y tú obrarás. En Cristo Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda, como siempre te digo, mi amado hermano y amigo que estás allí, el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo.